estimados participantes. Hoy vamos a dar la clase número 3, con el encuentro del informativo 3 de electrotecnia, que lleva como título Potencia eléctrica y sistemas trifásicos. En esta unidad 3 veremos los siguientes puntos, como son la potencia y corriente alterna, también la potencia activa, la potencia reactiva, la aparente o compleja, también el factor de potencia, los sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Otro tema sería, por último, los senoides, con la configuración de circuitos con sus principales conexiones, de triángulo a estrella o estrella a triángulo. Voltaje de corriente en línea y fase y el sistema eléctrico de potencia, que es el último punto. Ahí voy a dar algunos de los que nos acabé de nombrar y vamos a dar una breve introducción sobre lo que es potencia eléctrica y sistemas trifásicos. Tenemos que los sistemas trifásicos de potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida a una fuente generadora o un elemento consumidor por unidad de tiempo, de forma teórica. En nuestro hogar, la determinada cantidad de aparatos que tenemos conectados a nuestras casas, hay un consumo eléctrico de todos esos aparatos. Entonces tenemos que en nuestro hogar tenemos ciertos aparatos conectados entre sí y hay un consumo. Al conectarlos, encenderlos todos a la vez, esa es una manera de hallar el consumo total que tenemos en nuestro hogar o en una empresa, encendiendo todos los aparatos que tenemos, ya sea una licuadora, unos microondas, la nevera encendida, un refrigerador, los televisores, etcétera. Ahí se mide el consumo total de energía eléctrica. Los sistemas trifásicos tienen 3 líneas. Una es de 110 voltios con un desfasaje de 120 grados. Las otras dos son de igual valor, 110 voltios, 120 y 110 voltios la tercera línea, por eso se llaman trifásicos. Esos sistemas trifásicos se pueden hallar en las empresas, en hospitales, en algunos edificios, en parte donde exista por lo menos un motor trifásico que tenga 3 líneas, como un portón eléctrico podría ser en un conjunto residencial o de un edificio. También los ascensores pueden estar en el sistema trifásico. También los hay bifásicos, que son solo 2 líneas, pero son de cada una de 120 o 110 voltios. Ya con esta breve introducción quería mencionarles que en el plan de evaluación ustedes ya saben, siempre lo repito, todos los encuentros termoinformativos, que ahí está ya el tema a evaluar, está la ponderación. Igualmente subiré esta diapositiva y el material de apoyo, y el día que tienen que entregar esta unidad también se la voy a subir al aula. Ahora bien, acá vamos a hablar de la potencia eléctrica y sistemas trifásicos. Vamos a hablar de la primera potencia, que es la potencia activa. La potencia activa de un circuito es aquella que se aprovecha como potencia útil. También se le conoce como potencia media. Acá abajo tenemos la fórmula: potencia igual a voltaje por la corriente por el coseno de phi. La letra P es potencia, la expresión general. La B es el voltaje, la I es la corriente y el coseno de phi es la corriente que circula por dicho elemento. Y el desfasaje, que forma la tensión entre la corriente de dicho elemento, expresado en grados. También puede ser la potencia activa cuando se disipan los elementos resistivos, porque siempre pueden entrar allí. Entonces, la fórmula quedaría: potencia es igual a I cuadrado por R, que es la resistencia, potencia V cuadrado entre R. V y E es el mismo lo que expliqué anteriormente. Y la R ya sería la resistencia medida en ohms. La potencia reactiva es la potencia que cuando la tensión y la corriente no se encuentran en fase, por ello no produce ningún trabajo útil. Eso se le llama
circuito de corriente alterna, que es perjudicial. La potencia relativa está presente en las bobinas, en los condensadores, así como también en los generadores. También se designa con la letra Q, es voltaje por corriente, y el seno de phi. Y su unidad es el por bar. La expresión general para su cálculo es esta que tienen allí. El Q es la potencia reactiva, en medidas en bar, el voltaje es la B y la corriente es la I. También el seno de phi es el ángulo de fase, como en el caso anterior, y también está expresado en grados. En esta parte entra allí la parte cuando se mide la potencia en la bobina o en un condensador. Entonces, tiene las siguientes expresiones. I cuadrado por X sub L, B cuadrado entre C sub L. Cuando es condensadores, es X sub C. La misma letra lo dice allí. La L es bobina y la C es condensador. Como dice acá, la resistencia inductiva en ohmios, la resistencia capacitiva en ohmios también. Tenemos ahora la potencia compleja. Un circuito de corriente alterna que es la suma vectorial de las potencias, activa y la reactiva. Se designa con la letra S, que es igual a P potencia más o menos JQ, ya aquí entrarían los números complejos. Y su unidad de expresión es el bar, el voltiampere. Este voltiampere es muy conocido en los UPS que usan, que se usan en nuestro hogar, en alguna empresa, en una institución, cualquier parte que requiera de un computador para que cuando se vaya al fluido eléctrico, el UPS mantenga un tiempo para poder apagar el equipo, no se apague cuando se vaya la electricidad. Y ellos vienen expresados con voltiamperes. Si ustedes pueden notar ahí en su casa, si tienen algún lugar que lo vean, ellos expresan 1500 voltiamperes, 800 voltiamperes. Allí aparece presente esa potencia. Esa la entrega en voltiamper la potencia. Existe otra forma de calcular la potencia compleja mediante el producto de tensión que soporta el elemento. Aquí está la otra fórmula, B es igual a B por I. ¿Qué significa ahí el asterisco? El conjugado de la corriente que circula, está ahí por asterisco. El conjugado del número complejo es aquel que mantiene el módulo, pero su argumento o ángulo cambia de signo. Como lo ven acá, en este ejemplo, si la corriente es igual a 20 por ángulo de 45, aquí en el conjugado va a quedar 20 con ángulo de menos 45 amperios. Ya les voy a dejar esta de pequeñas fórmulas, ya donde aparece el triángulo de potencia, está el factor de potencia, porque aquí hablaremos del factor de potencia, que es la relación entre el factor de potencia activa y la potencia aparente. Acá tenemos la fórmula, factor de potencia, que es coseno de phi igual a potencia activa entre potencia aparente. También se puede llevar a la raíz de potencia al cuadrado más u al cuadrado. Y aquí la volvemos a denotar ahora u por i por la corriente. Esos son cuando es la potencia que hallamos anteriormente, la potencia aparente o la potencia activa. Estas fórmulas ya están simplificadas del triángulo de potencia. De por sí aquí se saca esa misma fórmula. Multiplicar S por Q, aquí lo tenemos. Aquí está P sub A, que es seno, S por el coseno de phi. Y aquí daría el factor de potencia, potencia aparente entre potencia activa entre potencia aparente. Esto viene expresado en unidades de kilovatios y la potencia aparente viene expresada en kilovoltiamperes. Se describe la relación entre la potencia de trabajo real y la potencia total consumida. Su valor máximo es 1 cuando el valor de la potencia reactiva es 0. Tengan en cuenta eso. El factor de potencia no tiene unidades. En el sistema monofásico, esta parte, hablaremos prácticamente de nuestra tensión que nos suministra Corpole final, que llega a nuestros hogares, que llega
de 110 o 120 voltios, que es solo una fase, por eso es monofásico. Es un cable, un conductor de una sola fase que lleva 110 voltios. Para hacer que en el tómano tengamos los 110 voltios, él tiene que tener un neutro, pero por sí él tiene una sola línea viva, que es la de 110 más neutro, para formar el 110 con el neutro. Por eso es monofásico. Sí, su distribución es de iluminación para, por ejemplo, para iluminar varias lámparas, para conectar un radio, para conectar un televisor que trabaja con 110, cosas pequeñas, un motor pequeño, un motor sería una licuadora, que trabaja también con 110 voltios, un sistema de calefacción, un microondas, muchos ejemplos de aparatos que trabajan con 110 voltios. Y su forma sinusoidal, porque es una señal sinusoidal, porque es alterna. Si fuera una señal continua, sería solo una línea así, o si es también no es triangular. Eso es cuando se habla de otros tipos de tensiones. La fuente trifásica. Al comienzo la hablé en la parte de la introducción, de que las líneas eran tres en el sistema trifásico. Aquí las denota en esta gráfica, en la color negro, es una desfasada 180 grados, luego vuelve y repite, son 360 grados. Aquí es donde entran los 120 grados de desfase entre un pico y cuando vuelve y se repite la señal. Si recuerdan, eso es el periodo, cuando se halla, también se puede hallar la frecuencia y todo eso en estas señales. Por eso la corriente alterna, que posee tres fases, es muy distinta a la monofásica, porque posee amplitud y potencia iguales. Esta fuente trifásica es ideal para conectar un motor trifásico. Un motor trifásico, donde, para dar un ejemplo, donde yo laboro, llegan motores trifásicos para encender máquinas, para un sistema automático que se le monta a la máquina de electricidad, enciende el motor con las tres fases y tiene bastante potencia. Que él agarra un sistema de cadenas o de correas donde mueve unas máquinas para panadería, mueve unos rodillos que son bastante pesados, donde pasa la masa, y al cargar la masa, pues te necesita un motor que tenga bastante potencia para mover dicha masa y sobarla o amasarla en el proceso del pan. Por ejemplo, la corriente de línea. ¿Qué es la corriente de línea? Es la que circula por los conductores. Ven aquí, en este dibujo. La corriente de línea circula por todo este triángulo de las tres fases, que hay una, dos y tres fases. ¿Ven? Una, dos y tres fases. La corriente de tensión de fase es la correspondiente a cada elemento del sistema, en la conexión Y. La corriente de fase coincide con la corriente de línea. ¿Por qué coincide? Porque en un momento va a coincidir. La voltaje de línea va a ser igual a la voltaje de fase. Eso es cuando se conecta en Y. Por lo menos esto ustedes van a investigar o van a, si ya después de haber visto el programa, el plan de evaluación, ahí están los temas a evaluar. Ahí aparece algo de los triángulos de potencia, que son cuando es triángulo estrella, cuando se conecta en delta, cuando se conecta en triángulo. Aquí por lo menos está hablando que está conectado. Cuando se conecta, por ejemplo, en Y, es una estrella. Ahora hablaremos de los senoides. La función senoidal en la matemática es lo que he explicado ya varias veces, así que en todo lo que hemos visto en los encuentros pasados, hemos hablado de la señal senoidal.
Ahí hace rato les mencioné que la amplitud, que la periodo, que la frecuencia, todo eso es muy probable que se dé en esta parte porque son elementos que se tienen que calcular después de que uno quiera hacer algún montaje o saber qué potencia usar. En este ejemplo estamos hablando de potencia, el valor también del ángulo. Todo eso influye para los cálculos y hallar el circuito ideal o la conexión de una máquina, por ejemplo, en electrotecnia, conectar una máquina en trifásico, dependiendo de los cálculos, para que ella consuma lo ideal, no consuma por encima o por debajo, no se vaya a dañar el motor, o cuando esté por encima también haga algún daño o a los mismos operarios. Todo eso tiene que estar calculado para que la máquina funcione con la potencia indicada para el trabajo. Por eso es que aquí nos interesan las funciones senoidales. ¿Por qué interesa eso? Porque son por su naturaleza, son simples, un fenómeno ondulatorio como el sonido, la luz, la energía, el electromagnetismo. Es fácil de generar y de transmitir porque usa transformadores que podemos cambiar de nivel de voltaje o corriente, disminuyendo las pérdidas en la transmisión por efecto cuando, ejemplo, tenemos una conexión, para dar un ejemplo que ustedes me entiendan. Si yo quiero conectar como 20 metros de cable y voy a pasar esa corriente por allí, un voltaje, 20 metros es una distancia larga, por ejemplo. Ya por ahí si conecto un conductor muy delgado, me va a transmitir o se puede hasta romper del consumo el conductor o llega a poco voltaje. Allí se calcula para conectarle un conductor adecuado para grueso, medida más grueso, o sea, un número 4, número 6, número 2, o así como los que están en los tendidos eléctricos, vulgarmente le dicen guayas, pero son conductores, y antes eran de cobre, sí, ya, y ahorita se ha ido sustituyendo porque por sí, a veces, no sé si a ustedes les pasó en su zona donde viven, se robaban mucho los conductores esos, pero la gente amanecía sin luz, sin electricidad por lo mismo, porque se robaban el tendido eléctrico, se robaban el conductor. Ya eso ha sido sustituido por lo que llamamos guaya. También es necesaria esta función seno y coseno para en esta parte de electrotecnia, estas funciones senoidales para una señal periódica que pueda representarte como una suma de senoides, como dice allí, también mediante la serie de Fourier, también por las señales periódicas, la suma de las funciones senoidales, la combinación de seno y coseno con frecuencias enteras. Es fácil de manejar matemáticamente, como lo expliqué, para hallar su amplitud, para hallar el periodo, para hallar la frecuencia, todo eso son fórmulas. Fórmula del periodo es 1 sobre la frecuencia, por ejemplo, la amplitud es lo ancho que tiene la onda y el periodo donde él se repite, por ejemplo, aquí sería el periodo de aquí hasta acá, de esta. Y de esta sería de 0, da la vuelta completa aquí y se desfasa a los 360 grados, sería el otro, aquí serían 2pi y 0. En 2pi sería el otro periodo. Se hallaría el periodo, o sea, se hace cuando él vuelve y se repite. Cuando empieza a repetirse, se toma el periodo. Es fácil fácil de manejar, como dije, matemáticamente. En los fasores trifásicos tenemos aquí los ángulos de 120 grados cada uno. Estas son 3 líneas. Voltaje A sub n, voltaje C sub n y voltaje B sub n. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de un generador que es monofásico, tiene un solo devanado. Cuando hablamos de 3 devanados, ya estamos hablando de un generador trifásico, independiente cada uno con su ángulo de 120 grados
cada vuelta del rotor, así viéndola por acá, habrá una producción de 3 voltajes alternos, llamados fases, que obviamente estarán eléctricamente desfasados, como lo dije ya, 120 grados. Y la función puede ser seno o coseno. En esta diapositiva está la fórmula de potencia trifásica, que ¿qué es? Ya lo hemos hablado en términos general, es aquella potencia que se encuentra en una instalación eléctrica con 3 fases y 3 corrientes alternas. De ahí surge su nombre. Aquí le muestra la primera fase, la segunda fase, la tercera fase, son las mismas potencias aquí. U de fase por corriente de fase por coseno de phi, igual aquí en la potencia relativa por el seno de phi, y la potencia aparente sería U de fase por I de fase. Las tres serían iguales, ya sumando las tres acá, potencia 1, potencia 3, y en potencia relativa son Q1, Q2, Q3, y en la potencia aparente pues es la raíz cuadrada de potencia al cuadrado más Q cuadrado. U es la tensión de fase y F es la intensidad de línea. Acá también da las conexiones de cada corriente, cuando pasa lo que expliqué en el ejemplo anterior, que estaba conectado en y la potencia total del sistema trifásico es la que queda aquí marcada al final. Potencia pared A más potencia B más potencia C, y se desglosa cada potencia A, es UA por I sub A por coseno de A, así sucesivamente la otra, U sub B por I sub B por coseno de B, y U sub C por I sub C por coseno de Q sub C. Vamos a mostrar, les voy a mostrar cómo está en esta diapositiva, en este ejemplo que vemos aquí en esta figura, lo que todos ya conocen, digo yo, porque eso es un tema aquí en Venezuela muy común, que es la generación de energía eléctrica por una represa. Venezuela depende mucho de esta energía, porque en el país existen varias represas. Nomás acá en el Táchira tenemos la Olivante Caparo, tenemos la Huertosa, que es por los lados de San Agatón, por esos lados ahí, y el Olivante por la vía de Pregonero. Esas represas a nivel del Estado venezolano, la más fuerte está en el Estado Bolívar, donde está la represa El Guri. Allá está, de ahí se desprenden por el río Caruachi varias represas. Tacoma, hay muchas represas a nivel del estado, como les repito, y voy a explicarle más o menos cómo funcionan, donde ustedes ya, por lo que yo pienso, ya tienen un poco de conocimiento sobre eso. Por lo menos el embalse necesita estar bien lleno de líquido de agua. ¿Para qué? Para que la presión que se emite en esa presión llega a la turbina y la mueve, para mover este rotor que ustedes ven aquí. Esto es una turbina. Es donde está la central, donde sale ya una señal que genera este rotor, que es la turbina, hacia un banco o una subestación interna de transformadora, de transformadores, y lo envía por las torres, que son las líneas de alta tensión. Esas pueden llegar hasta 400 voltios. Y están las de 13.5 kilovoltios. Toda esa señal viaja por estos tendidos eléctricos hacia una subestación, que es la estación transformadora, que existen también varias subestaciones. Por lo menos aquí en Venezuela, la represa El Guri envía la señal en este tendido eléctrico hacia el estado Trujillo. Allí hay una subestación grandísima que es donde reparte para el estado andino y para
los estados aquí, Mérida, Táchira, también para Barinas y partes de unos estados adyacentes y distribuye la energía por allí. Después que se transforma también, por lo menos para llegar aquí, lo observamos en la avenida Marginal de Torbes, hay una subestación. Si llegan los altos voltajes en esos transformadores que están en esa subestación, se encarga de llevarlos a bajar esos voltajes que llegan altos, los reducen a los 110 voltios, a los 13.5 voltios, llegan a unos transformadores que ustedes ven en los postes. Esos transformadores me envían el voltaje de 110 o de cada línea, 120 voltios hacia el contador de nuestras casas, ejemplo. Aquí hay transformadores, como lo ven en esta figura, Paumante. Este es otro transformador Paumante. ¿Por qué se llaman así? Porque son los de piso, son transformadores que están en el piso, no son como los que se ven en los postas, que son 3 transformadores. Una para cada línea, la transforma para enviarla y allí sacar el trifásico, el bifásico y sacar el monofásico. Y así es que funciona la red de un tendido eléctrico, como lo acabo de explicar. Y también existen otras alternativas que están saliendo, la eólica, está las termoeléctricas, que estas trabajan por vapor, trabajan por las que son con la luz del sol, son las últimas que están saliendo, la de luz solar, que no sé cuándo se irá a implementar aquí en Venezuela esa energía. Eso es todo. Espero que vean los videos estos de referencia, los analicen, los entiendan. Ahí hay una parte donde hablan de reconexión delta estrella, también de estrella triángulo, de sistemas trifásicos desbalanceados, de potencia activa, reactiva, en todos estos enlaces que les estoy dejando allí. Igual estos enlaces los voy a subir a la plataforma junto con esta diapositiva y material de apoyo para realizar la tercera actividad. Si no hay más nada que acotar, me despido. Hasta luego.